Muy buenas noches, estimados estudiantes. En vista de que en la clase anterior también estuvimos desarrollando el seguimiento de lo que es la unidad 4, que habla sobre la administración científica, donde mencionaban los salarios, incentivos. También en la clase anterior habíamos desarrollado sobre administración de recursos humanos. Hoy estaremos profundizando un poquitito más referente a lo que son salarios e incentivos. ¿A qué refieren salarios o pagos salariales? Se entiende también como salario o sueldo a la remuneración que el trabajador recibe por la labor realizada, que puede ser en dinero o en especie, bajo la dependencia ajena cuando realiza una tarea. En ese sentido, entonces, el trabajador debe percibir por su labor prestado, no puede trabajar gratis. Se le llama salario o sueldo. El salario o el sueldo no solamente en dinero se puede cobrar, sino también puede ser en especie. En la actualidad, la fijación del salario se realiza por convenio entre empresarios y trabajadores. El Estado, por ejemplo, dispone o impone el salario base, que es el salario mínimo, pero existen empresas, por ejemplo, que llegan en un acuerdo con sus trabajadores para fijar el monto del salario, que puede ser superado por el salario base impuesto por el Estado paraguayo. ¿Y qué son los incentivos? Salario entonces es lo que el trabajador percibe por la labor realizada bajo dependencia ajena, que pueden ser en especie o en dinero, y el incentivo es el que se cobra encima del salario base, sería un complemento junto a la compensación y también otros beneficios adicionales que percibe el trabajador encima del salario. Las compensaciones pueden ser bonos, también pueden ser descansos, y esto es fundamental. El incentivo podría ser entonces igual a el salario justo recibido por la labor realizada. Esto es bastante difícil, que el trabajador, por ejemplo, se sienta a gusto con el salario que está percibiendo, pero eso es una forma de motivar cuando el trabajador está contento con el salario que recibe. También reconocimiento por la labor cumplida. El ser humano, sabemos luego, que quiere sentirse importante, y para las personas que trabajan es muy importante recibir un elogio de su jefe, por ejemplo, diciéndole felicitaciones por el excelente trabajo. Obviamente, incentivo, como les decía, vacaciones, tiempo personal, y el aumento salarial. También el aumento vertical. ¿A qué refieren movimientos verticales? Ascenso, cuando una persona sube de puesto. Por más de que el salario no va a subir, cuando sube de puesto, ocupa un puesto más importante, eso es una motivación. También otra motivación es la seguridad laboral. Cuando un trabajador tiene un trabajo estable, eso es un incentivo. Y luego el último es sentirse integrado, hacerle sentir parte al trabajador dentro de una organización o dentro de una empresa. Que el jefe le haga sentir importante, eso es también igual a incentivo. Salario justo. Esto es un tema bastante difícil de ser tratado por los empresarios y también por los trabajadores. Siempre suelo consultar en clase con los estudiantes que trabajan si les parece justo el salario que recibe. Y siempre se convierte en una discusión, por decir así, no conflicto, pero un debate, el sueldo que perciben los trabajadores. Algunos creen que es justo, pero la mayoría creen que deben ganar un poco más. La fijación de este tipo de salario que parezca justo es un problema bastante grande y permanente, que se plantea tanto con empresas como con trabajadores. Del salario depende también el nivel de vida de cada persona, entonces, y su posición social también. Y todas estas circunstancias también contribuyen para que el trabajador presione para que pueda lograr
mejores salarios. Algunos, por ejemplo, el error de muchos es que los trabajadores dicen, es esto lo que voy a hacer porque cobro muy poco. Y esa es una equivocación muy grande también de parte de los trabajadores, porque cuando una persona se esmera y hace bien su tarea, entonces a través de eso puede conseguir un aumento salarial. Pero si hace el famoso va y nomás, entonces no va a lograr mejorar el salario. Entonces siempre, por más de que ganemos poco, debemos tratar de ser eficientes, eficaces, excelentes para que podamos lograr mejorar nuestro nivel salarial. Por otra parte, también el salario contribuye a una parte importante del costo de cualquier trabajo. Existen organizaciones, por ejemplo, o empresas que no tienen capacidad para pagar un salario más alto. Inclusive pagan por debajo del salario base, que es el salario mínimo, y los trabajadores accedemos muchas veces debido a la necesidad. Actualmente, por el tema de la situación que estamos pasando por la pandemia, por ejemplo, existen personas que ganan 500.000, 800.000, pero es algo. Entonces, porque una empresa que contrata 5 personales y paga 800.000 o 1.000.000 a cada personal equivale a 5 millones. Sin embargo, si va a pagar un salario mínimo, prácticamente 15 millones le va a alcanzar. Entonces ya muchas empresas sobrepasan su capacidad, entonces paga menos y los trabajadores acceden por la necesidad también. Los salarios deben satisfacer las siguientes condiciones para que sean justos. El salario que una persona recibe debe ser suficiente para cubrir necesidades fisiológicas y psicológicas, tanto del trabajador y de su familia. ¿A qué refiere necesidades fisiológicas y psicológicas? Vestido, vivienda, educación, inclusive diversión debe abarcar o debe cubrir el salario que percibe un trabajador. Imagínense ustedes un trabajador que percibe salario mínimo y 5 son los integrantes de la familia. Prohibido enfermarse, prohibido querer divertirse por el salario mínimo. Apenas le va a alcanzar para que pague su vivienda y también para poder cubrir las necesidades fisiológicas de comida, por ejemplo. Debe también estar relacionado con la clase de trabajo que realiza el trabajador. Si es un trabajo muy peligroso, por ejemplo, el salario que percibe debe ser más alto. Deben ser similares a las de las otras empresas de la localidad, porque si una empresa, esto por ejemplo sucede mucho entre las entidades bancarias, deben pagar todo el mismo nivel de salario debido a que de lo contrario les va a enseñar todo a su funcionario y le va a llevar otra empresa, entonces porque va a pagar salario más alto, entonces el nivel trata de ser más o menos igual. Deben estar ligados también con el rendimiento del trabajo. Si produce mucho, entonces obviamente debe percibir más. También deben estar ligados con el resultado económico de la empresa. Supongamos que la empresa donde yo trabajo tiene un resultado económico muy alto, muy positivo, entonces eso debe significar un aumento salarial también para mí o para el trabajador, ¿verdad? Pero muchos empresarios y muchas empresas, solo ellos quieren obtener mucha utilidad, mucha ganancia y no piensan por sus trabajadores. Los niveles salariales, ¿por qué unas personas ganan más que otras, por decir así? Se podría creer que con la aprobación de un convenio, ya sea entre empresarios y trabajadores, se podría fijar un salario fijo, por decir, que los que trabajan en farmacia que cobren 5 millones, se podría fijar. Pero ¿qué sucede? El periodo, a medida que pasa el tiempo, aumentan el costo de vida. Entonces, si es que queda fijo el salario de una persona, va a llegar un momento que no le va a alcanzar las necesidades básicas. Por desgracia, entonces no puede ser así. La elevación del costo de vida y el natural afán de elevar nuestro nivel de vida sin tener en cuenta otras consideraciones producen constantes tensiones
en un plazo más o menos largo originan una nueva versión de salario. Por eso que siempre se solicita que se vaya aumentando el salario mínimo, por ejemplo. Normalmente cada 2 años actualmente se está cambiando el monto del salario mínimo. Anteriormente cada 5 años más o menos había incremento. ¿Por qué sucede eso? Porque todo el tiempo están aumentando el costo de los productos de la canasta familiar, por ejemplo. Y si siempre queda fijo nuestro salario, no nos va a alcanzar. En esta revisión se lleva a cabo algo muy interesante en cuanto a la fijación de salarios o el aumento salarial. Ya les decía que es muy complicado fijar un salario fijo por mucho tiempo debido a que las cosas van aumentando de precio, el producto de la canasta familiar, por ejemplo. Se considera que un aumento salarial se podría dar el 3% anual. Nuestro país o Paraguay tiene una capacidad de aumentar el 3% del salario mínimo anual. Entonces significaría que si en 2 años sube el salario mínimo debe ser del 6% nada más. Esa es la capacidad. Muchas veces más de su capacidad alzan y por eso que vamos de mal a peor, pero las personas o nosotros mismos no queremos entender eso. Y asimismo también en las entidades privadas, que si sobrepasa su capacidad, el aumento salarial de sus trabajadores puede llevarle a la quiebra, por ejemplo. Otra limitación para el aumento de salario puede constituir la crítica situación económica de la empresa. Actualmente con el tema de la pandemia es imposible que una empresa aumente el salario de sus trabajadores. Inclusive se van recortando los salarios debido a que trabajan menos horas, tienen menos ingresos, entonces es difícil exigir como trabajador que tengamos un aumento, por más de que el precio de los productos o las necesidades aumentaron con el tema de la pandemia, no podemos exigir que el salario sea más alto por la situación económica que estamos atravesando. Existen distintos tipos de salarios. Las clases de salarios fundamentales podríamos mencionar tres: salario simple, salarios con incentivos y salarios con calificación por el mérito. Estos son los tres tipos de salarios más conocidos que vamos a compartir a continuación. El salario simple podríamos llamarlo como el salario mínimo. Este tipo de salario se fija exclusivamente en función del puesto de trabajo sin tener en cuenta ni las actitudes ni el interés por el operario en su trabajo. Este tipo de salario es el que se fija nada más por la función o por el puesto. No importa la preparación ni la actitud que tenga el trabajador. Por más de que sea todo un licenciado, igual cobra salario mínimo que una persona que no tiene estudios, por ejemplo. Son salarios simples. Luego, el salario con incentivo, sin embargo, cobra un salario base o que sería el salario mínimo y encima recibe retribuciones de acuerdo a su rendimiento. Serían más o menos las comisiones. Si produce más o llega a su meta, entonces recibe un incentivo encima del salario base. Luego también encontramos el salario o los salarios con calificación al mérito. ¿Qué tipo de salario sería este? La retribución de cada puesto varía de acuerdo a las condiciones de trabajo luego de cada operario y también por la calificación, ya sea por títulos, por preparaciones y otros aspectos que se tiene en cuenta. Volviendo a lo que es el primer tipo de salario, que es el salario simple, que se fijaba solamente teniendo en cuenta el puesto, que no se tiene en cuenta la preparación ni nada, tiene sus ventajas. Son de fácil aplicación, ya que el único factor que interviene entre ellos es el tiempo de trabajo. Por decir así, el trabajador cumple 8 horas laborales por día y cobra salario mínimo. Por la misma razón también es fácil de ser comprendido,
Normalmente este tipo de salario se cobra mensual y no varía el monto, entonces es fácil de ser comprendido o interpretado. Se asegura un ingreso fijo al trabajador. ¿Qué sucede eso? No importa si produce poco, mucho, llueva, no llueva, entonces igual percibe ese salario. A eso refiere las ventajas que genera el salario simple. Pero como no se tiene en cuenta la preparación, solamente el puesto tiene sus desventajas. En este tipo de salario, por ejemplo, no se pueden distinguir los buenos trabajadores de los malos, ya que no importa la cantidad de producción, no importa la cantidad de la preparación que tenga, sino que percibe el mismo salario. Entonces, eso le desmotiva al trabajador a producir mucho si es que el otro compañero que no produce nada va a percibir el mismo salario. El rendimiento obtenido con este tipo de salario suele ser inferior al 50% de su capacidad. El rendimiento del trabajador baja a un 50% nada más. ¿Por qué producir mucho? Dice el trabajador, si es que eso no me voy a percibir. Entonces, esas son las desventajas de este tipo de salario. ¿Cómo se establecen los salarios con incentivos? Este tipo de salario es el que tenían el salario base y encima perciben un incentivo o una motivación. La preparación y el establecimiento de este tipo de salario es una tarea bastante delicada y muy de responsabilidad para los empresas o digo bien los trabajadores. El sistema de salario con incentivo, por ejemplo, debe inspirar interés y confianza en los trabajadores. Ese es el objetivo. Se paga un salario base y encima tienen incentivos, entonces eso hace que los trabajadores se inspiren en hacer mejor su trabajo, en hacer más rápido, producir mucho más. Y pagar siempre lo prometido. Eso debe ser fijo en lo que es salario con incentivo, porque una vez que se promete algo al trabajador se debe cumplir. De lo contrario, los trabajadores se sienten frustrados si es que no se cumplen lo prometido y dejan de producir. No modificar el sistema si no es absolutamente necesario. Por eso decía que es bastante complejo y difícil fijar el sistema de incentivo, el porcentaje de incentivo, el método a utilizar, todo eso, debido a que se debe tener todo el cuidado para que no sea demasiado alto el porcentaje, para que no sea muy alto el ingreso o el costo también para la empresa y que no gane más que el gerente, por ejemplo, el trabajador. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado, porque una vez que se toca o no se cumple lo prometido, los trabajadores se sienten frustrados y ya no llegan a su rendimiento máximo. Los planes con incentivos. La misma debe proporcionar una remuneración más o menos ligada a la calidad del trabajo realizada. Si es que el trabajador realiza un trabajo de calidad, es eficiente y eficaz, entonces se debe pagar. Pero si es que no se planificó bien, no se determinó bien el porcentaje y cobra en exceso, por decir, a ese exceso se le denomina prima, cuando más de lo previsto gana el trabajador. Eso es, por ejemplo, cuando no se mide el tiempo de trabajo. Ocurre mucho también en caso de que el jefe no maneje el tiempo de trabajo que le lleva a realizar ciertas ocupaciones al trabajador. Entonces, en base a eso produce mucho más de lo que se espera y gana mucho más. A ese exceso entonces se le llama o se le denomina prima. Entonces, el establecimiento de salarios con incentivo resulta indispensable en toda empresa, tener mucho cuidado. En una empresa privada moderna específicamente es imprescindible para que puedan producir mucho más. Si se quiere obtener el debido rendimiento del personal, la única forma de llegar a su rendimiento máximo es ofreciéndole incentivos.
Antiguamente, cuando los operarios hacían obras completas, por ejemplo, o llegaban a su meta, por decir, concluían un trabajo, era lo máximo. En la actualidad eso ya ha cambiado. Anteriormente, con tal de poder llegar a completar el trabajo, eso era una gran inspiración para seguir haciendo más. Pero en la actualidad, en la industria moderna, con la mecanización, la división del trabajo, la mayoría no realizan más que lo que se le pide, más de lo que se le asigna. Y a veces una sola, ¿verdad? De un proceso de fabricación de línea, entonces que se repite miles de veces, hace la misma cosa, se especializa, pero no produce lo suficiente si es que no va a tener un incentivo para que los trabajadores realmente se interesen en la tarea que realizan y para que puedan obtener el mejor rendimiento, se establecen los incentivos económicos. Entonces, cada operario moderno cuando trabaja ya está pensando qué quiere comprar fin de mes. Entonces, eso le motiva para llegar a su rendimiento máximo y piensa que llega a fin de mes, si produce mucho, va a ganar más. Entonces, eso le genera interés en el trabajo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas del salario con incentivo? El aumento, por supuesto, del rendimiento en el trabajo obtenido con los salarios con incentivo es incomparable con los de salario simple, por ejemplo. Y no es que solo el trabajador sale beneficiado, sino también la empresa. A la par de que el trabajador va a ganar mucho más, también la empresa produce mucho más y eso significa ganancia también porque cuanto más produce, entonces se abarata el costo de los productos y también gana más la empresa. Las condiciones que deben reunir para la fijación de salarios con incentivos, por ejemplo, deben ser justos en la hora de determinar el porcentaje, por eso repito que debe ser muy cuidadoso porque es la única forma de estimular a los trabajadores pero sin forzarlos a realizar sus tareas, porque al ofrecerle incentivo ellos mismos sin necesidad de ser controlados realizan sus tareas. Deben ser sencillos y claros, por decir, debe tener un monto único, un plazo específico para hacer pago, por ejemplo. Su establecimiento y su funcionamiento debe ser económico para la empresa. Debe ser muy eficiente, se debe hacer bien los trabajos y con el menor costo posible y el menor tiempo que se pueda aplicar para la realización de las tareas. Los sistemas de salario con incentivos más utilizados son dos: el sistema relacionado con la cantidad de producción y el salario relacionado con las características de la producción. El primero es la cantidad de producción. Quien produce más, gana más. Y el segundo depende del tipo de trabajo que realiza el trabajador. Por eso menciona características. De esta forma cerramos lo que es salarios con incentivos. Espero que les haya gustado. A continuación también presento un pequeño caso práctico para que puedan realizar de forma individual y puedan entregar en la plataforma virtual. Muchas gracias por su atención.